Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo, no sé si martes o miércoles, nuevo resumen semanal número 331 o 32, si no me equivoco. Madre mía, 332 semanas ya con todos ustedes. Novedades en los acuarios, cositas varias. De momento vamos a empezar el resumen semanal porque desde base me mandaron, aparte del filtro y todo eso, que lo veréis en funcionamiento muy pronto, me mandaron pues este tipo de comida, ¿vale? Es la Organics, que es, bueno, son escamas, es para darle así todos los días, ¿vale? Es la Organics Daily Flakes, ¿vale? Vamos a darle un poquito a los peces si consigo abrir el bote. Estoy aquí hasta con la boca casi. Bueno, si lo consigo abrir y si no, pues no les vamos a dar. Es que lo he cerrado para siempre. Ahí estáis viendo a los pececillos. Bueno, pues ya lo tengo por aquí. Y nada, vamos a ver qué tal se lo comen. Es la primera prueba que hago. Simplemente le he quitado el envoltorio ahora para grabar. Y me gusta empezar así este resumen semanal. Vamos a ver. Se lo van a comer bien, porque estos comen con ganas cualquier tipo de comida que le eches. Y como veis, pues todos los peces, incluso los amandae, los tetra ámbar, ya los veis que son 4, pero 4 potentes, ¿eh? Se los comen a saco. Esto lo voy a mandar ya para el acuario del salón. Que tengo que comentaros una cosita. Lo vais a ver dentro de muy poquito, pero tengo que terminar de replantar algunas zonas. Hasta que no estén a tope esas zonas, no lo vais a ver porque quiero que veáis una evolución brutal desde la última vez que lo visteis, que no sé cuándo fue, hasta esa vez. Bueno, pues como veis, la verdad es que se lo comen bien. Las escamas son escamas que se hunden bastante fácil, así que bueno, la calidad, pues si lo ha hecho Base, no creo que sea mala calidad. Llevan muchos años haciendo todo tipo de cosas, tanto para estanques como para acuarios y demás, y por calidad seguro que no es. Bote grandecito, como a mí me gusta, ya que tengo bastantes peces, pues nada, les gusta, ¿o veis? Me han dejado prácticamente nada. Venga, vamos a empezar por este acuario, este resumen. ¿Qué ha pasado durante esta semana en este acuario Fluval 240 litros Fluval Roma? Pues muchas cosas. Por un lado, mirad, esto es el helecho Trident, que es un helecho que me encanta y que probablemente acabe sustituyendo este, ¿veis? Esta parte del helecho es un helecho con las hojitas pues, bastante más finas. Ahora en verano, sobre todo, los helechos nos echan muchos hijuelos de estos. El momento de quitarlos e ir replantando zonas. Bueno, pues metí aquí unos cuantos esquejitos y se ha reproducido pero que muy bien. Tanto es así que este Narrow Leaf, este es un tipo de helecho que se llama así, Narrow Leaf, con la hoja un poquito más fina que el helecho común, pues me está gustando mucho más. Igual lo sustituimos, todo este Narrow, y que se expanda por aquí el Trident. Me gusta, es más natural para un acuario así, el helecho más finito. No lo sé, me gusta mucho ese helecho. Y si bien es cierto que en otros acuarios no se me daba bien, aquí de repente ha sido meterlo y funciona de cine. Es un helecho que siempre me había costado mucho y aquí en este acuario pues está genial. Por lo demás, más novedades que hay, pues esta semana hemos estado cortando todo esto, cortando todas las rótalas, cortando un poquito el Pogostemon erectus y demás, porque es que ya llegaba, se salía del acuario prácticamente. ¡Que me da lipo! Se salía del acuario el Pogostemon erectus. Así que nada, trufa, ¿qué estás haciendo? Tengo aquí todo el cambio de agua, el tema de la bomba y la manguera. Trufa, mírame, mira aquí al personal. ¿Qué estás haciendo? Huele la mano acuario, ¿eh? Claro. Bueno, en fin, que lo que íbamos comentando, que eso, que me ha tocado hacerle poda y nada, más allá de la poda, poco más que comentar de este acuario, que sigue muy bien, que sigue muy estable y que me gusta que sigan así los proyectos de estables sin una alga, porque no tiene una alga, más allá de ese verdín típico que crece en los tronquitos, roquitas y demás, pero eso es algo prácticamente inevitable. Más allá de eso, ojo, se mantiene perfecto. Y aquí los gorditos, que como no, están espectaculares. Dicho eso, poco más que comentar de este proyectito, que ya estoy pensando cosas. Mira, acuario holandés, la semana pasada no lo visteis porque básicamente se me olvidó grabarlo, no por nada. Como veis, tuve que podar otra vez las plantitas y de una semana a otra pues ya están todas las rótalas otra vez tirando. Bueno. Es un crecimiento bastante fuerte el que está teniendo este acuario. Lo que os comentaba, mirad, tengo aquí problemas ya básicamente de un acuario ya viejote, pues al final lo que pasa, mirad, con los tapizados, ¿veis? Cuando no se hacen las podas correctas y tal, pues que al final los tapizados salen a la superficie. Menos mal que lo tengo ya previsto el cambio al acuario grande, al holandés grande, está previsto ya para la
primera semana de septiembre, antes de que llegue la feria aquí en Albacete, que ya sabéis que eso es una maravilla. Antes de esa semana vamos a estar ya haciendo el cambio al acuario grande. ¿Por qué? Porque básicamente, gracias, no sé si, yo qué sé, gracias a Dios, diremos, la semana que viene ya llega un poco alivio térmico, ya dejamos atrás las temperaturas estas cercanas a 40 grados y, entre otras cosas, los ventiladores van a empezar a trabajar menos. Entonces, como ya van a empezar a trabajar menos, yo lo que quería evitar era tener que enchufar otro ventilador y tal con el nuevo holandés, pues lo vamos a montar ya esa primera semana, que ya llega el fresquito, que bajan un poquito las temperaturas. Y ya empezamos con buen pie ese acuario, así que le queda ya poquito a este proyecto. Mirad qué chula la plantita esta de color adquiere, súper bonito. Las Raboras Galax, las Raboras, madre mía, la Brigitae. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Estoy dudando mucho en qué hacer con ellas. No sé si llevarlas al proyecto de... Madre mía, mirad lo que hay ahí. ¿Veis eso? Aparte de esa gamba, eso es un filamento de utricularia. Eso es una planta carnívora que no sé cómo me ha entrado aquí y que son un demonio. Luego se expanden como por todo el acuario y es un jaleo, pero bueno, se puede quitar manualmente. Bueno, el tema, que creo que en el acuario de la cocina del Gambario, que ahora veremos que está espectacular, estoy pensando en meter, antes que esta Brigitae, en llevar allí una parejita de los Buddies Tiger e intentar allí la reproducción. No lo sé, tengo que ver cómo lo hago porque quiero reproducir ese pez, quiero volver al tema de la reproducción de peces y quiero llevar allí a los, pues eso, a una parejita de Buddies Tiger y a ver si hacen ahí un desove y ya pues una vez que consigamos la reproducción ya meteríamos allí las raporas otra vez. Pero quiero probar allí cositas, entonces bueno, estoy ahí en duda. Por lo demás, pues nada, ya veremos. Y si no, pues las volvemos a llevar allí y ya está. Las raporas, la Brigitae, quiero ponerlas en el nuevo holandés, porque creo que van a quedar espectaculares. Es grandecito y un buen grupete, metemos otras 10 y se va a quedar, yo creo que muy bonito. Por lo demás, acuario estable y que siga así, agua fresquita, gracias a este ventilador. Y oye, el sistema con los palitos que hice, genial, le cambié eso sí, lo que me comentaste del transformador y tal, se lo cambié y la verdad es que el agua me la mantiene a 25 graditos constantes y estables. Y que siga así. Bueno, el tema low está siendo la decisión más difícil de la historia, o sea, nunca antes me había costado tanto decantarme por una especie de pez u otra, pero bueno, va llegando ya el momento de que movamos ficha y esto se vaya moviendo también. Este acuario está bien, pero no está bien. A este acuario le falta chicha y estoy ya haciéndome con un manoreductor de CO2 que me falta para ponérselo a este acuariete y por lo menos que tenga un poquito más de intensidad, aprovechando además que metemos un manoreductor, lo meto doble y así tengo porque en el del salón tengo uno doble, entonces me lo traigo aquí, compro uno simple o consigo uno simple y entonces le meto CO2 tanto a este como al aguas negras, que siempre viene a ir en las plantitas un poquito aporte de CO2. Ya sabéis que el CO2 es algo fundamental, aunque sea un proyecto low, que no hace falta para tenerlo tal, pero ojo, para tenerlo como yo lo quiero tener, sí que sería necesario, ¿vale? ¿Cómo va este acuario? Pues mirar aquí quién asoma, mirar aquí al timidorro. Está ya gordito y ya se van activando un poquito más. Pero insisto, yo creo que necesitan estos un poquito de vida para no estar tan tímidos, para no estar tan, pues eso, tan asustadizos. Me comentabais, y puede que llevéis razón, no soy yo quien para quitaros la razón, que puede ser también que estén así de tímidos porque haya mucha corriente en el acuario. A ver, hay corriente y no, o sea, la bomba está al mínimo, entonces no entiendo por qué se esconden tanto. Esta semana también a este acuario he traído esto que estáis viendo aquí. Mirad, ¿veis aquí esta gambita? Bueno, pues he traído aquí todas las japónicas que tenía y hay un porqué, ¿vale? No es porque haya algas en el acuario ni historias de esas, como veis, están todas las algas, o sea, todas las plantas mondas y lirondas de algas, ¿vale? Pero las he tenido que traer aquí por cierto, solo veo una. Ah, vale, ahí hay otra. Dije si traje aquí 10 o 12 japónicas o más, no sé, todas las que me envió Jorge, las traje aquí del acuario del salón, del acuario concurso. ¿Por qué? Porque hay otro problemita en ese acuario. Y es que las gambas son unas auténticas bulldozers. Cuando digo esto es que son unas auténticas máquinas de mover todo el sustrato y de removérmelo todo. Como ese acuario tiene tanta pendiente, me están generando problemas con la arena. Entonces dije, mira, voy a sacar todas las gambas de este acuario y lo voy a dejar sin gambas. Solo va a tener peces el acuario y como mucho caracoles. Planorbis hay una plaga allí brutal, pero bueno, los Planorbis me vienen bien
porque cuando se les acabe el alimento se van a ir muriendo y se va a ir regulando la población. Entonces, como me estaban generando ese problema, he tenido que meter aquí todas las japónicas porque no tenía otro sitio para meterlas. Así que aquí están viviendo. Ya hemos metido algo más, ¿eh? Ojo, poco a poco, chicos, poco a poco. Por eso, veis que seguimos haciendo cosas en ese acuario, pero lo dicho, quiero mantenerlo en secreto. Nadie lo ha visto, nadie lo va a ver hasta que no suba ese vídeo y la gente diga, ¡ay, guau! ¿Cómo ha cambiado el tema? Porque es que ha cambiado, ya os digo yo que está cambiando radicalmente. Bueno, proyecto Aguas Negras. Dos cositas de las que lleváis mucha, pero que mucha razón. La primera de ellas, las malditas pipetas verdes. Ahora sí que pegan el cante una barbaridad con este fondo. Yo no fui consciente, o sea, yo las veo y como estoy acostumbrado, pues no me fijo en ellas, no reparo en ellas. Pero sí que lleváis toda la razón, chicos. O sea, ¿qué estoy haciendo con estas pipas verdes aquí? Con este cante, o sea, en este acuario no pegan en absoluto. Entonces, no os preocupéis, yo en cuanto cobre, en cuanto cobre la nómina de agosto, compré unas pipas de cristal transparentes, se las ponemos y ya por lo menos nos quitamos el problema de las pipas de cristal, o sea, de las pipas verdes estas, que son bastante horribles. Más cositas, aparte de meterle CO2 a este acuario, que ya se nota aquí, pues eso, que las plantas no empiezan a, bueno, no están tirando como a mí me gustaría. ¿Qué vamos a hacer en este acuario? Aparte de eso, de intentar la cría de los tiger, de los Buddies Tiger, ¿vale? Que voy a coger pues a una de estas dos hembritas, que son hembras que están muy rechonchas, es imposible grabarlas aquí, son tan pequeñas. Bueno, una de esas dos hembritas rechonchas que tengo por ahí, junto con uno de los machos dominantes, que es ese de aquí abajo, mirad qué bestia parda de macho. Bueno, pues este macho dominante que viene por aquí, lo voy a sacar al acuario junto con una o dos hembras, van a ser dos hembras, y vamos a ver qué tal se lleva la reproducción. Ojo, también podemos hacer la contraria, sacar a todos menos a 3 peces y que críen aquí en el acuario, que sería lo más inteligente, pero creo que es más complicado sacar a toda la población de pececitos. Eso lo voy a hacer cuando el acuario allí esté un poquito más maduro, ¿vale? Ahora veremos cómo está, todavía no está más maduro. Por lo demás, tengo que controlar aquí una pequeña población de alga pincel, pero es que como no tengo CO2, al final las plantitas no me están absorbiendo lo que tendrían que absorber, entonces pues se me genera ahí un poquito de alga filamentosa. Había dicho pincel, pues no, es filamentosa. Fosfatos no hay, puede ser un poquito de exceso de nitratos en el acuario, entonces, pues bueno, lo veremos. Estoy trabajando también en una pantalla retroiluminada, que estamos viendo aquí, para este acuarite, que la verdad es que me viene al pelo de medidas, y estoy trabajando al más puro estilo Acuario GCM, aquella pantalla retro que hizo. Pues nada, hemos cogido su idea y vamos a ver qué nos sale y ya está, siempre basándonos en su experiencia, claro. Pues nada, eso es todo lo que estamos haciendo en este proyectillo. Como veis, nos vamos moviendo poco a poco. Vale, los terrarios carnívoros, como necesito un poquito más de humedad, me he pillado un dispositivo de niebla, ¿vale? Que cuando me llegue pues os haré un videte y si os sirve alguno, pues genial. Y por otro lado, esta semana le vamos a poner un sistema de riego que utilice para el DSM, que nunca le llegué a hacer un vídeo y lo tengo por ahí por un cajón, entonces le vamos a hacer un vídeo y os enseño un poquito el sistema de riego que le vamos a implementar aquí a este terrario carnívoro. Sobre todo para mantener unos niveles de humedad constantes y buenos y decentes, y que me digáis qué os parece. Por lo demás, ya estoy moviendo fichas. En septiembre haremos pedido para el tema de las heliánforas y las plantitas que os comentaba la semanita pasada, que vamos a meter aquí más. Y a ver si la Nepenthes tiene a bien tirarme más jarritos y nada, alimentando a tope, porque sí que es verdad que había dejado de alimentar los jarros y eso tampoco es bueno. De vez en cuando echar un bichete en un jarro siempre viene bien. Así que, como veis, pasa el verano, por fin, y llegan aquí más novedades a los proyectos. Os enseñaré tanto el dispositivo de niebla como el de nebulización, que no es lo mismo, ¿vale? Uno aumenta mucho la humedad ambiental, pero no moja, no llega a mojar. El otro sí que moja, ¿vale? Entonces, como quiero los dos, pues los implementaremos y a ver de qué forma lo podemos hacer para que no quede muy feo, porque me falta el espacio aquí en esta habitación, ¿eh? Me falta el espacio, chicos. Venga, seguimos. Mirad, no voy a hacer mucho más spoiler, pero esto es lo que os comentaba del problema que he tenido con las gambitas, ¿vale? ¿Veis? Aquí un plan Orbis. Pues este es el acuario del salón, lo que estáis viendo ahora mismo, y este pues es uno de los problemas que he tenido con las gambitas, que me han ido mezclando la arenita con el sustrato. Entonces las he sacado ahí para no tener más problemas de este tipo. No, así los caracoles de vez en cuando también mueven algún grano, pero bueno,
ya es cosa minuta, no pasa nada, eso se puede solucionar rápidamente con los cambios de agua semanales, que eso sí que sí, va a misa. Venga, pues seguimos. Bueno, las plantitas. Le voy a hacer aquí, bueno, ya veremos si aquí o en la habitación de los peces, una pequeña zona, todo forrado de madera, no sé si hacerlo aquí o no. Es que esto lo tendría que subir más para arriba, mira el bote de Colacao, patrocinador oficial de Acuarios 4K. No sé si subir esto un poco más para arriba, aunque como lo suba, Lorena no va a alcanzar este mueble. Si lo subiese un poco para arriba, sí que podría poner... Estoy pensando en voz alta. Sí que podría poner ahí un sistema de iluminación y mantener todas estas plantas que cuando crezcan pues no me van a dar problemas. Porque la verdad es que me mola mucho. Por cierto, el consejo de ponerle un tutor a esto lo voy a llevar a cabo porque yo creo que va a merecer la pena. Una silla está bastante erguida y estas igual cuando las trasplanté hace semana y media. Mira, está que hoja cachado. Estaban así un poco tal y se ha notado un montón el trasplante. Vamos a ver qué tal. Y esta, pues a ver si me sacan hojitas. He visto que tiene araña blanca también. ¿Tenéis algún remedio contra la araña blanca? Porque os juro por Dios que tanto esta como la alocasia que tengo en el salón tienen y no sé cómo acabar con ella. Otras plantas no les ha llegado la contaminación. En fin, a lo que vamos. El acuario y la cocina. Como visteis en el vídeo que os dejo aquí una tarjetita, si no lo visteis lo veis. ¿Cómo iba el acuario tras 15 días? Pues muy bien, maravillosamente bien. Mirar cómo han transcurrido 3 días después de ese vídeo, las plantitas y tal. Voy a dejar que lleguen hasta ras de superficie todo el tema de las rotalas y tal. Metemos poda, replantamos y así vamos creando buenos macizos. De hecho ya podría meter una poda porque ya se están empezando a tumbar algunas. Así que perfecto. Las tapizantes van de 10. Me comentaba no sé si seguidor o no, pero me comentaba alguien en los comentarios que si no era poca iluminación la potencia que le había puesto. Es más que suficiente, ¿vale? Aquí al final es una pantalla que es la Slim, pero tienen una potencia más que suficiente para todo este tipo de tapizados. Recordemos que es un tapizado con Monte Carlo y la parte trasera, vamos a ver si me sale. Madre mía, Heliocaris acicularis, ¿vale? Entonces, bueno, no requieren tampoco un nivel de iluminación extra, ¿vale? Vale, ya he bajado la persiana de atrás que me estaba reflejando bastante. Pues eso, que tampoco requiere tantísima potencia. Ya veréis cómo esto se pone como un mantito verde en unos cuantos días. Lo que me tiene tal es el Heliocauron. Vamos a ver si es capaz de crecer aquí a tope. Es una planta que me encanta cuando está esa nota. Y bueno, de momento los tallos florales que los va a sacar al final hasta las nubes, por lo que veo. Está sacando, de hecho, hay otro tallito floral más, ¿veis? 2 tallos florales más. Supongo que esos serán buenos síntomas, no lo sé. En fin, hay que esperar a que esta isla central se ponga bien tupida y las plantas rojas se pongan bien rojitas, que por cierto, aquí ya este cachito está cogiendo tonos bastante interesantes. Y en cuanto esto esté rojito, pues empezamos a disfrutar de este acuario, que yo creo que es lo que hace falta. Primero, síntomas de madurez en un acuario, alga diatomea, que sale por falta precisamente de eso de la madurez. Una vez que desaparezca ese alga diatomea, meto aquí peces, pero ya, no es que sea dañina para ellos, pero sí que es verdad que indica madurez cuando desaparece en un acuario, entonces bien. Es normal que salga al principio, pero cuando desaparece ya indicador claro de que el acuario va cogiendo madurez. Por lo demás, otro alguita que he visto que está saliendo por aquí, mirad, ahí en el difusor, era pincel. En el difusor, cosa más rara. Supongo que tiene bastantes micros o algún que otro micro, algún exceso de hierro o algo de sustrato, y en ese punto me está saliendo algo de alga pincel, también en la pipeta, pero bueno, de ahí de toda la vida suele salir en las pipetas. Y poco más que comentar de este acuarete. Y poco más que comentaros de la vida en general. El estanque estamos trabajando en él, por eso no lo vais a ver. En cuanto tengamos listo lo que estoy haciendo allí, lo veréis, junto con los peces nuevos que estamos introduciendo, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, que tenéis que hacer, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, feliz gente. Adiós.